Dieguito en la Luna y algunos otros actores políticos y sociales firmaron un desplegado diciendo que hay un golpe de Estado. Su ignorancia es monstruosa, monumental, porque quien promueve un golpe de Estado es la oposición, tiene una posición golpista financiada por la Embajada de Estados Unidos, que los articuló en la coalición impensable para el pueblo PRI-PAN-PRD y que han estado en los dos planos, en el plano electoral, donde han sido avasalladoramente derrotados, y en el plano político, donde no han dejado de hacer una campaña que busque justificar el tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Y no han podido ni podrán, porque como ya lo he dicho, tenemos los dos liderazgos más importantes, el del compañero presidente y el apoyo del líder más fuerte del país, que es el pueblo de México, cada vez más politizado. Pero ahora esta ofensiva de la militarización. ¿Quién militarizó el país? Pues la usurpación del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que le declaró una guerra al narco y que, por cierto, el presidente de Colombia, en su toma de posesión, acaba de comentar algo que quien tenga ojos para ver que vea, que la guerra contra el narco ha sido un fracaso y que ese camino no es camino para pacificar nuestros países y nuestros pueblos. Y luego continuó Peña. Compañero presidente efectivamente planteó el retorno del ejército a los cuarteles y, llegando a la responsabilidad pública, nos planteó, y la oposición acompañó esta decisión, de que se mantuviera con un marco legal que le dimos al ejército en el combate a la delincuencia y a buscar pacificar el país. El compromiso es que en marzo de 2024 el ejército regresa a los cuarteles. Y se discute ahora ahora. Hay una pregunta del senador Padilla, por favor. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, diputado Noroña. Preguntarle primeramente si usted confía en la Guardia Nacional y dos, si es constitucional o no la decisión del presidente. ¿Está en sus facultades el decreto de incorporación de la Guardia Nacional al Ejército? Bien. Por favor. Sí, está en las facultades del compañero presidente emitir decretos. Gracias por la pregunta. Sin duda. Y me parece que ese decreto no existe. Se está discutiendo un decreto que no existe. Yo pediría a la oposición que presentara aquí, que hiciera lectura del decreto infame que militariza el país para que podamos discutir con seriedad, porque están adivinándole el pensamiento al compañero presidente y están hablando de algo que no existe. Eso hay que dejarlo en claro. Y segundo, mi percepción y mi convicción es que para tomar esa decisión se necesita modificar la Constitución. Yo creo que si se decide que el ejército sea quien tenga el mando de la Guardia Nacional, pues sí tiene que hacerse una reforma constitucional. Y yo no sé qué le preocupa a la oposición, porque la oposición ya dijo que están en moratoria constitucional. Dicho de otra manera, que van a votar en contra todo lo que el compañero presidente proponga, aunque sea en beneficio del pueblo. Entonces, si su posición es contraria a cualquier modificación a la Constitución, ¿qué les preocupa una posible reforma que no pasará? ¿O qué les preocupa un decreto que no existe? Es parte de una campaña de golpeteo, de denuesto, de calumnia, de intriga en contra de nuestro gobierno nuevamente. Y no reconocen que se tiene que plantear, que se tiene que abrir una discusión para encaminar a nuestro país a una pacificación definitiva. Yo he insistido que se debe abrir un debate sobre el tema de la legalización de las drogas. No le vamos a quitar el poder económico y el poder militar a los cárteles sin ese paso, que implica una discusión de fondo fuerte y que implica que Estados Unidos, me sigo de frente, que implica que Estados Unidos
deje la hipocresía a un lado, reconozca que es el principal consumidor de droga del mundo y acepte que se tiene que hacer un camino diferente. Insisto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha planteado que se abra esa discusión y ha planteado además con México particularmente, son los dos pueblos que más hemos sufrido la violencia por este tema. Colombia ha pagado con 800,000 vidas y creo que de las 200,000 adicionales México debe haber aportado la inmensa mayoría. Como no me va a dar tiempo de detenerme más y no quiero dejar de comentar un segundo tema, quiero plantear aquí. La alcaldía Benito Juárez la ha gobernado Acción Nacional todo el tiempo. La ganamos y nos la robaron hace algunos años. Ya saben que ellos para robar elecciones son buenos. Hay que reconocérselos a los paniaguados. Entonces, de 2012 a 2015 han dado permisos de construcción de manera impresionante. Ha habido siempre quejas de la ciudadanía y han permitido edificaciones con más niveles de los que deberían autorizar. Inclusive han permitido la destrucción de inmuebles que estaban protegidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes. La Procuraduría Ambiental contó 60 denuncias por construcciones que violentaban el uso del suelo, además de la tala bárbara de árboles que hicieron en la citada alcaldía. Esto fue de 2009 a 2015. Uno de los personajes que encabezaron la entonces delegación recibió un departamento de lujo en un precio de 1,600,000 pesos, muy por debajo del precio de mercado. Y se aceptó que se tirara un edificio que databa de 1945 en la Narvarte para ampliar la plaza comercial Delta. Hay 1,808 solicitudes de información que no han sido respondidas y ya Luis Vizcaíno Carmona, que fue director general jurídico y de gobierno de 2009 a 2016, está preso por este escándalo inmobiliario. Como no tengo más tiempo, agradecería mucho a los paniaguados que en su intervención nos hablaran sobre este tema y nos compartieran cómo van a combatir la corrupción de sus gobernantes en esta alcaldía. Acabamos de oír a Movimiento Paniaguado defendiendo el triple salto mortal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el tribunal no le pidió, yo pregunto, ya que leyeron todo lo que no era necesario que se leyera, pero se leyó todo lo que se ha hecho, le pregunto a la mesa si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió o la Junta de Coordinación Política pidió que fuera de obvia y urgente resolución este punto. Pregunto. Perdón. Que paren mi reloj porque estoy haciendo una pregunta. A ver. No hay una predeterminación en la sentencia, solamente piden el cumplimiento de ella. Muy bien, me deben 20 segundos. El tribunal no pidió lo que Movimiento Paniaguado está pidiendo. Por lo tanto, lo que corresponde es el trámite habitual, que se vaya a la comisión correspondiente y que se dé el debate de fondo que aquí se adelanta. El debate de fondo es que el Tribunal Electoral quería que la Junta de Coordinación Política violáramos la Constitución, que hiciéramos a un lado una decisión soberana del Pleno de la Cámara que determinó la integración de esta comisión permanente en lo que corresponde a esa Cámara, que quitáramos a un diputado o diputada por nuestras pistolas y que pusiéramos al que Movimiento Paniaguado nos dijera. Pues claro que nos opusimos a eso. Esa resolución, además de que no tiene facultades el Tribunal Electoral para tomar una determinación en ese sentido, nos está pidiendo que violemos el marco constitucional y nos amenaza con sanciones, inclusive de etiquetarnos de violadores contumaces de la Constitución si no hacíamos semejante atropello. Bueno, es el colmo de la esquizofrenia política. Tiene una del Tribunal pregunta Electoral. del senador Noé Castañón. Con mucho gusto. Adelante, senador, la pregunta, por favor. Si mientras me regalan agüita por ahí. Sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidenta. Diputado Noroña,
La pregunta va en el sentido de que si conoce usted el contenido de la sentencia en el incidente de incumplimiento sub-JE 281-2021. Precisamente, y para el caso de que no lo conozca, quiero leer esta parte y que tenga usted todos los elementos para contestar. Pero sí la conozco. Bueno. Pero adelante, de todos Para el modos. conocimiento público. Se estima conducente imponer una amonestación a las diputaciones representantes de los grupos parlamentarios que refrendan la posición de no cumplir las resoluciones de esta Sala Superior, a saber, se amonesta públicamente a Moisés Ignacio Mier Velasco, Carlos Alberto Puente Salas y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por las razones contenidas en esta resolución. Es decir, la posición de usted es seguir refrendando el no cumplimiento de la resolución de la Sala Superior. Esa es la pregunta. A alguien se le está saliendo el aire por ahí. Alguien se está ventoseando por ahí, se oye. Sean decentes, senadores, vayan al lugar correspondiente, no ataquen así a sus compañeros. Sobre el tema que me preguntas, sí conozco la resolución, conozco todas las resoluciones sobre el caso, por eso pedí el uso de la palabra. Y son unas resoluciones infames, insostenibles. El Tribunal Electoral se ha atrevido a sancionar a Carlos Puente Islas, de amonestarlo. ¿Quién sabe quién es ese pobre personaje que ni diputado es? Ha determinado, amenazado con sancionar a Alberto Anaya Gutiérrez, que ni siquiera estuvo en las resoluciones. En su proyecto original quería sancionar a Jorge Gerardo Rodolfo, quién sabe quién sea ese. O sea, que hacen las resoluciones con los pies, pero además pretenden entrometerse en la vida del Congreso. Un precedente gravísimo, gravísimo que puede llegar al Senado. Ahorita les divierte el asunto, pero cuando alguien acuda al tribunal por alguna determinación, alguna resolución, alguna elección que es facultad del Senado, el Tribunal Electoral dice que como es elección tiene facultades, pero el Tribunal Electoral determinó tan mal su sentencia que dejó fuera a sus aliados del PRD que junto con ustedes firmaron la impugnación, y el PRD le dijeron, no, como el PRI ya le dio un espacio, ahí ya no hacemos nada, cuando el espacio es del PRI, no es del PRD. Es un atropello absurdo y una inconsecuencia con la propia resolución que dice que todos los grupos parlamentarios deben tener una representación. Por otro lado, el tribunal no nos dice cómo vamos a hacer para llenar las representaciones de todos los grupos independientes que se les ocurra hacer en el Senado, en la Cámara de Diputados, independientes de la realidad, pero que les reconocen un derecho de representación. Entonces es el colmo. Sigo con mi tiempo. Si, por ejemplo, cualquier partido de nuestra coalición Morena, PT o Verde hiciera fraccioncitas de 5, pues tendrían que darle una representación en la permanente que no alcanzaría bajo ninguna circunstancia, o que el PRI o que el PAN decidiera hacer fraccioncitas de 5, no habría manera de esa pluralidad representarla en la comisión permanente. Dicho de otra manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo se toma atribuciones que no le corresponden, sino además plantea verdaderas necedades que violan el marco constitucional, que además son una pandilla de corruptos que venden sus resoluciones, como lo he sostenido aquí en esta tribuna. Pero no se ha quedado ahí. Como el tribunal nos pedía violar la Constitución y nos negamos a mucha honra a hacerlo, y ratifico mi postura de no violentar el marco constitucional y respetar al Pleno de la Cámara de Diputados, que es la máxima autoridad de ese órgano colegiado al cual yo pertenezco, y la Junta de Coordinación Política no puede suplantar bajo ninguna circunstancia al Pleno de la Cámara. Ahora, como no podía imponer esa necedad, ahora nos pide que hagamos lo que debió haber planteado, como aquí lo dijo nuestro compañero, que es pedirle a la Junta de Coordinación que le pida a la permanente que convoque a un periodo extraordinario. Bueno, seguiremos el camino que el marco legal establece y la iniciativa se va a la comisión, la solicitud se va a la comisión correspondiente.
¿Alguien tiene urgencia? Pues seguramente lamentamos su premura. ¿Alguien considera que es de obvia resolución? A mí me parece que es de obvia ilegalidad. Así que, y nada más faltaba que me amenacen en el uso de la tribuna de quererme reconvenir violentando el artículo 61 constitucional que establece que yo puedo en tribuna decir lo que pienso con toda claridad y franqueza sin que haya ninguna autoridad, incluidos esa pandilla de maleantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me reconvenga. Pero además le digo al tribunal y a sus integrantes que desde que se murió mi abuelita a mí nadie me regaña. Así es que sus amonestaciones me tienen absolutamente sin cuidado. No voy a tolerar la violación al marco constitucional y que se entrometan en asuntos exclusivos del Poder Legislativo. No le voy a hacer el juego a esa posición totalmente maniquea y arbitraria de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que venga el diluvio, lo espero sentado. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.